Todos bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a ir con todas las últimas novedades que tenemos para el token. Nos encontramos actualmente en una recuperación del 3% durante las últimas 24 horas y es que el precio del token de Shiba pues ha visto ligeras entradas de volumen durante las últimas 24 horas, por eso estamos teniendo este progreso positivo para el precio del token Shiba. Vamos a agrandar un momentito el gráfico antes de ir con esas últimas noticias, ya que tenemos noticias importantes acerca de Shibarium, también tenemos noticias, en este caso negativas, acerca del rendimiento del token. Y bueno, pues actualmente, como comentábamos, estamos en un más 3%, colocándose el precio en los 874. Y vemos que estamos aún cerquita de la zona de peligro en el soporte que tenemos ahora mismo dibujado en los 789. Menos de 100 puntos son los que nos separan para tocar este soporte. Habíamos tenido una mejor recuperación justamente hace unas 8 horas, porque son velas de 4 horas las que estamos teniendo actualmente, las que vemos actualmente en el gráfico, alcanzando la marca máxima en los 890. Bueno, la marca máxima intradiaria, obviamente, ¿vale? Obviamente no es el máximo ni semanal ni mensual, mucho lejos el máximo mensual del token Shiba. Bueno, este es el soporte, ¿vale? Que estamos actualmente bastante flojos aún en comparación con ese nivel de riesgo en cuanto a ese soporte, y tendríamos la resistencia en los 1572, que por ahora pues también estamos muy lejos de poder romper esa resistencia. Básicamente estamos a medio camino para poder tocar ese techo, aunque antes de llegar pues nos va a costar, porque vamos a tener varias resistencias por el camino. Por ejemplo, la que tenemos actualmente en la marca de los 1188, 1190, tenemos una gran resistencia en ese punto, y probablemente antes de llegar incluso a esos 1188, por aquí, por esta zona de los 1000, vamos a tener bastantes resistencias antes de romper ese techo. Volumen, pues como comentábamos antes, hemos tenido un poco más de movimiento. De hecho, aquí vamos a fijarnos en esta vela de aquí, que esto fue el día 28, hoy, esta madrugada, pues hemos tenido un poco más de volumen que en comparación con los últimos días. Y bueno, pues por ahora vemos que aún así sigue bastante flojo. Necesitamos una inyección bastante más grande de capital para que el token de Shiba pues pueda, en este caso, recuperarse en el gráfico. Así que nada, chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, os voy a recordar en este caso el intercambio, el mejor intercambio ahora mismo europeo, que es Bitbabo. Bitbabo es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro, o sea que tenemos bastante confianza, y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa. Está disponible para 27 países europeos. Este mes están de promoción y os regalan 10 euros a los nuevos usuarios, así que abajo a la descripción de este vídeo te estaré dejando el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias. Primero, antes de ir con esa mala noticia, vamos a ir con esto, ¿vale? Fijaros, dice, Shiba Inu se dirige a los 16 millones de carteras, ¿vale? En medio de crecientes actividades de la red. Bueno, pues aquí tenemos lo siguiente, dice, el número total de billeteras que interactúan con la red de prueba de Shibarium, la Papinet, ya superan los 16 millones de wallets. Son muy buenos números los que estamos teniendo actualmente. Vemos que el token de Shiba está aumentando bastante el movimiento, ¿no? en esas pruebas dentro de Shibarium, con esas pruebas, perdón, dentro de Shibarium. Y fijaros que dice que desde el lanzamiento de la red de pruebas, la Papinet, el 11 de marzo, prácticamente llevamos un par de meses, casi 3 meses lo que llevamos con las pruebas, dice, la actividad de la red dentro del ecosistema de Shiba Inu ha ido en aumento. O sea que es buena noticia que hemos ido en aumento, no ha caído la actividad. Dice, por contexto, la red procesó alrededor de 3 millones de transacciones en los últimos 7 días, elevando su volumen de transacciones a 13,2 millones en el momento de escribir este artículo. O sea que estamos teniendo bastante volumen dentro de la cadena de bloques de Shibarium, dentro de esa red de pruebas. Y bueno, pues es muy importante estos datos, porque luego, en función de esto, podemos sacar el estimado que se puede llegar a quemar con el token, ¿no? Porque sabemos que el 70% de las tarifas de gas se van a destinar para las quemas. Por lo tanto, con estos números más o menos podemos estimar la cantidad que se va a destinar para la quema del token de Shiba. Dice, tasa de creación de billetera Shiba Inu alcanza el nivel más alto de 3 meses. Aquí tenemos el tablero, o lo que viene siendo el gráfico, en el cual podemos ver pues el movimiento que ha tenido el token, o bueno, más que el movimiento del token, el movimiento que ha tenido en este caso la cadena de bloques de Shibarium, y vemos que el pico más alto lo estamos tocando ahora mismo, ¿no? El día 26
justamente donde se ha alcanzado ese pico más alto en cuanto a actividad dentro de Shibarium. Pero bueno, tenemos otra noticia que en este caso es mala, ¿vale? Tenemos 1 millón de direcciones, 1 millón de personas, podrían ser personas o no, porque dependiendo, hay mucha gente que a lo mejor tiene varias billeteras, no tiene por qué ser 1 millón de personas, pero o 1 millón de inversores, hablando financieramente bien, no tiene por qué ser, ¿vale? Porque puede ser que, como digo, un inversor pues tenga varias wallets, varias direcciones y en este caso pues estén en pérdidas. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora mismo es 1 millón de wallets que de Shiba Inu que están oficialmente en pérdidas. Bueno, pues a ver, en este caso es normal, ¿no? Es normal porque hemos visto que los precios han caído prácticamente en todo el mercado y el token de Shiba pues no ha sido la excepción, ¿no? O sea, hemos visto que el token de Shiba también ha visto caídas catastróficas y de hecho pues seguimos sufriendo estas caídas. No es que el token de Shiba les haya dejado atrás y que ya no estemos viendo caídas, sino que ahora mismo se recupera el precio, pero probablemente no hay que descartarlo que vuelva a caer otra vez hacia los niveles de los 842. Incluso si tenemos malas noticias para el mercado y cae también Bitcoin, podremos incluso romper el soporte. No es por ser pesimista, pero es una realidad, puede pasar. ¿De acuerdo? Al igual que puede pasar eso, puede que el precio se recupere, ¿vale? O sea, todo cabe dentro de lo posible. ¿Qué es lo que puede hacer que el precio del token de Shiba pues, pueda despertar, que pueda aumentar su actividad? Pues lógicamente que tengamos un aumento en el precio de Bitcoin o también que tengamos noticias buenas acerca de Shibarium como un lanzamiento, fecha de lanzamiento del proyecto, pues eso también sería clave para que podamos ver el aumento en precios. Aunque también recuerdo que yo creo que aunque publique la fecha de publicación o la fecha de lanzamiento de Shibarium, no va a subir mucho precio porque ya ha subido bastante. Han hecho una cosa muy mala, ¿vale? El equipo, yo lo voy a criticar. El equipo ha hecho una cosa muy mala porque ha estado dando actualizaciones sin tener fundamento, ¿vale? O sea, quiere decir que han estado desde hace meses diciendo, bueno, Shibarium se va a lanzar tal o Shibarium está... O sea, ha habido bastantes noticias que realmente pues no tenían un argumento sólido, ¿no? Que lo respalde. Entonces, como ha habido esos aumentos de precio puntuales con esas actualizaciones sin tener el lanzamiento, porque la gente ahora mismo se está cansando realmente, yo no digo por mí, porque yo al fin y al cabo es una inversión que tengo a largo plazo, me da igual el tiempo que le tome, o sea, mientras que lo hagan bien me da igual. Pero hay mucha gente que obviamente pues no quiere esperar tanto tiempo y quiere que se haga ya el lanzamiento cuanto antes para ver el aumento en precios. Que bueno, al fin y al cabo, pues no está nada asegurado que tengamos un aumento de precios, pero lo más lógico sería que el precio pues aumente, ¿no? Y bueno, pues en este caso, como comentaba antes, como ha habido bastantes movimientos, bastante food, bastantes noticias, en este caso, pues erróneas o falsas, pues el precio ha estado subiendo. Y claro, ahora mismo, por muy buenas noticias que nos puedan sacar, el precio realmente no sube porque ya ha subido con esas noticias que nos estaban dando antes. Me refiero que hemos perdido lo que viene siendo el factor sorpresa, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor hubiera sido pues no decir nada y ya cuando se haga el lanzamiento pues que se publique y ahí probablemente pues pegaría un rebotón, o sea, un rebote bastante importante, pero como ya lo han hecho antes, han estado dando noticias, tal, creo que ahora mismo pues por muy buenos que quieran ser y quieran sacar la fecha de lanzamiento o quieran publicar la fecha de lanzamiento más bien, pienso que el precio no va a aumentar. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.